no se cumplieron. Bueno, vos sabés que la mayoría de los especialistas cree que Guzmán debió haber negociado con el fondo en el 2020, en plena pandemia, porque el fondo estaba mucho más blando a la hora de negociar con los países. Pero Guzmán prometió a Alberto y a Cristina Fernández que iba a haber una reforma al Estatuto del Fondo Monetario Internacional. No la hubo. Que iba a haber una autocrítica del fondo en relación al préstamo que le había dado a Mauricio Macri. Tampoco ocurrió. Que iba a haber una reducción de las sobretasas que pasa a la Argentina y una reducción del capital que Argentina le debe al Fondo Monetario Internacional. Ninguna de estas cosas se han cumplido, Hugo, y hoy la Argentina tiene como reservas en el Banco Central 1.700 millones de dólares, algunos dicen 1.600, y un riesgo país que está tocando los 2.000 puntos. Bueno, preocupante el informe que trae, por supuesto, Clara Mariño. Vamos a completarlo con Gabriel Camaño, con un economista, para preguntarle más detalles sobre esta política económica incierta del gobierno argentino. Pero primero un disparador, a ver. Harry Potter. ¿Que nadie vino a salvarme solo porque me extrañaba? La leyenda del tesoro perdido. Carta enviada por la reina. Vamos al palacio de Buckingham. Tienes que descubrir a dónde nos guía antes que ellos. A veces vamos en curso de colisión y no lo sabemos. Y sea por accidente o por designio, no podemos hacer nada por cambiarlo. Estamos muertos. ¿Qué esperas? Dame un abrazo. Carajo, disculpa. Todo es diferente ahora. Debo proteger lo único que le da sentido a mi vida. Y eres tú. ¡Que se mueran! El caso es que creo que soy una mujer. ¡Pobrecito! Hoy estás bien, mijo. No voy a defraudarlo, señor. Más te vale o te lanzaré del techo. Tal vez tu don es vivir en negación. Una de las señales emergentes de la inflación en la Argentina que afecta a la industria cultural es que en 20 años pasamos del costo del cine de 5 pesos a 400 pesos. Gabriel Camaño, ¿es así? Sí, bueno, la inflación es eso, suben todos los precios, no algunos. A veces hablamos del tomate, la carne o los colegios, pero en realidad a la larga suben todos los precios. Esa es la inflación, justamente, la definición. Y nosotros ya tenemos más de una década de inflación alta, sostenida, y con un producto per cápita que prácticamente no ha crecido o incluso caído. Depende qué año tomes para marcar la tendencia. Gabriel, ¿la inflación para este año puede empeorar? Tiene todo para empeorar, lamentablemente, a menos que el gobierno nos cuente qué es lo que va a hacer para que eso no ocurra, pero está todo dado para que la inflación siga acelerando, así que sí puede empeorar tranquilamente. Correcto. Y lo más preocupante es la inflación, que es también el resultado de una incertidumbre, del aumento del dólar, de la falta de acuerdo con el fondo. ¿Y qué pasa con los salarios en ese sentido? Es muy difícil que los salarios reales puedan seguir recuperándose. El año pasado con la salida de la pandemia se recuperaron, pero es muy difícil que este año logren hacerlo. Una economía que ya va a desacelerar más y una nominalidad que va a acelerar más. Con lo cual es muy difícil. Lo más probable es que se repita la receta de los años inflacionarios, que es que durante el primer semestre el salario real pierde y después durante el segundo semestre recupera todo o parte de lo que perdió durante el primer semestre, ¿no? Para vos hay una devolución allí posible con un dólar en 100 el oficial y casi 2.20 el blue, con esa brecha del 110%. No te entendí, ¿una devolución posible? No, una devaluación. Okay. Cuando uno mira el dólar, la diferencia, la brecha entre el oficial y el blue. Mirá, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cuánto va a ser? Cada vez es más difícil pensar que vas a poder salir de esta situación del cepo, que
es un encerrón y ya finalmente terminó de mostrar siéndolo, que es lo que posibilita que exista la brecha, que vayas a poder salir del cepo sin un ajuste del tipo de cambio oficial. ¿Cuánto va a ser ese ajuste de tipo de cambio oficial y cuánto va a bajar el paralelo, digamos? Si hay un punto medio o es todo para arriba, depende de cómo se haga ese ajuste. Si ese ajuste va a ser por las malas, hay una alta probabilidad de que todos corrija al alza, o sea, que se junten al alza. Claro. Y si hay un ajuste ordenado con un plan, bueno, hay alguna chance de que se junten en algún lugar en el medio, digamos. Gabriel, pero cada vez es más difícil, cada vez es más difícil pensar una salida a esto sin un ajuste de la cotización oficial, lamentablemente. Gabriel, para ponerlo en términos de un invitado que vamos a tener hoy, Gabriel Milei, dice que la Argentina va directamente a pegarse una piña desde el punto de vista económico. ¿Coincidís con él? En cierto punto Argentina se viene pegando una piña hace rato. Claro. Lamentablemente, después cómo termine la historia, si va a ser más grande la piña o no, va a depender de lo que hagamos y de lo que haga el gobierno en realidad. Pero Argentina viene en crisis sostenida hace por lo menos desde 2018 para acá. Claro. No logramos salir, no logramos estabilizar expectativas, con lo cual, y los indicadores lo demuestran, digamos, incluso los sociales, la piña es sostenida. Claro, claro. Gabriel, gracias por el contacto, siempre es interesante escucharte. Un abrazo.